hacemos esta declaración de fe y declaramos que abro todo mi ser, abro mi mente, abro todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. La mente de mi cuerpo, alma y espíritu se abren ahora mismo al Espíritu Santo y a la palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en este tiempo, en estas semanas, el Señor nos ha tenido estudiando, meditando y trabajando también el espíritu en nuestra mente, el que podamos tener conocimiento, entendimiento de cómo la palabra de Dios puede iluminar todo nuestro ser, iluminar nuestro espíritu. En otras palabras, cómo poder tener revelación de la palabra de Dios, cómo poder crecer en fe, porque eso es algo que nos llama o nos enseña la palabra de Dios. Por un lado, que nosotros crezcamos en la gracia y conocimiento de Dios, que crezcamos en revelación de lo que es nuestro Dios, de cómo somos nosotros y de lo que Él quiere que nosotros seamos. Pero también tenemos que crecer en fe, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, solo se lo menciono. Dice, Pablo le dice a los tesalonicenses que se goza de que estén creciendo en fe, que su fe va creciendo, y eso es algo que necesitamos. No solo saberlo, sino también el hecho de que nosotros de manera genuina podamos crecer en fe. Dios nos ha dado una medida de fe. La fe la hemos recibido de Él. La fe empezó a operar en nosotros. Estoy hablando de fe espiritual, la fe que viene de Dios. Empezó a operar el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Es por eso que reconocimos nuestra necesidad de Él. Pero a partir de ese día que somos salvos, tenemos que crecer en fe y tenemos que crecer en la gracia y conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo logramos? Pues a través de nosotros hacer lo que la palabra de Dios nos manda. ¿Cómo podemos nosotros tener entendimiento de la palabra de Dios? Que es lo mismo decir tener conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, con sabiduría, con inteligencia espiritual. No es algo que se pueda comprender con intelecto humano. Necesitamos la sabiduría divina, la inteligencia divina, para que nosotros podamos conocer, entender y tener sabiduría del plan de Dios para nuestras vidas. Muy bien, así es que hoy nos vamos a centrar en este principio poderoso de cómo nosotros poder obtener revelación y cómo poder obtener fe, en el sentido de crecer en fe en Dios a través de su palabra. Y esto realmente, miren, Dios nunca nos deja en tinieblas, todo lo encontramos en la Biblia. Acá en la palabra de Dios descubrimos cómo nosotros podemos tener revelación, cómo podemos tener más entendimiento de la palabra y cómo podemos nosotros crecer en fe. Y una de las porciones de la escritura, de la Biblia, donde Dios nos ha dejado un cuadro bastante completo, no solo del carácter de Cristo y del camino que debemos de recorrer para nosotros crecer espiritualmente, crecer a la estatura del varón perfecto, y que también en ese cuadro que está ahí en la Biblia encontramos revelación de cómo poder tener revelación y crecer en fe. Ese cuadro es el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés es poderoso. De verdad vale la pena entenderlo. Yo les insto, yo les exhorto a que lean y estudien todo lo que puedan el tabernáculo de Moisés, pero dejándose enseñar por el Espíritu Santo, en una comunión cada vez más alta, más profunda con el Espíritu Santo, que es el único que nos puede guiar a toda verdad. Así es que vamos a ver en dónde nos enseña la Biblia que nosotros podemos crecer en fe y crecer en revelación, en entendimiento. Y esto es en el tabernáculo de Moisés, para lo cual les voy a poner una gráfica conocida para muchos de ustedes. Sí, acá está una representación en este cuadro de lo que es el tabernáculo de Moisés, que estaba pues prácticamente dividido en tres secciones o en tres partes de manera general: lo que es el atrio, lo que es el lugar santo y lo que es el lugar santísimo. Y dentro de cada una de estas secciones también Dios le ordenó a Moisés, esto pues ya lo hemos enseñado, está en el libro de Éxodo. Dios
le ordenó a Moisés que construyeran 7 muebles principales, le llamamos de esta manera, muebles, y que los fuera colocando en la forma en que él le mostró, que Dios le mostró a Moisés. Y tenían que ser muy exactos, muy precisos de construir este tabernáculo de acuerdo al diseño, de acuerdo al modelo que Dios le mostró a Moisés. Para lo cual también Dios levantó personas a quienes les dio sabiduría divina, sabiduría sobrenatural para poder construir el tabernáculo. Y en estas 3 secciones, prácticamente en el atrio, estaba lo que era el altar de los sacrificios, la fuente de agua o lavacro, como también se le llama, que era hecho de bronce. El altar de los sacrificios también era hecho de bronce, de madera cubierta de bronce. Y luego teníamos la sección del lugar santo con 3 muebles principales, que era primeramente el altar de oro, el altar de la oración en el centro del lugar santo. Y luego a un lado el candelero con sus 7 lámparas y sus 66 adornos de manzanas, flores, de copas, que esto nos da una revelación tremenda porque nuestra Biblia tiene 66 libros y el candelero tenía en total 66 adornos. Y luego del otro lado, la mesa de los panes de la proposición era una mesa también de madera de acacia recubierta de oro, y sobre ella estaban colocadas 12 panes divididos en 2 filas de 6 panes cada una, y sobre las cuales también se ponía incienso. Acá era un lugar muy especial, el lugar santo, ¿sí? Con el altar de oro, el candelero y la mesa de los panes de la proposición. Y luego en el lugar santísimo, lo que es el arca, y sobre el arca el propiciatorio con sus 2 querubines que se tocaban las alas entre sí. En total 7 muebles, 2 en el atrio, 3 en el lugar santo y 2 en el lugar santísimo. Y se recuerdan que los muebles, de acuerdo a Éxodo capítulo 40, los muebles fueron puestos de esta manera: en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y Dios, a través de incluso del orden de colocación de estos muebles, nos está revelando el camino de la cruz, el camino para llegar al Padre. Empezamos acá abajo siendo salvos, la experiencia con la sangre del Cordero, pero nuestro camino tiene que culminar en el lugar santísimo, en la presencia del Padre, en la Nueva Jerusalén. Para ello tenemos todo un recorrido para nosotros crecer y madurar espiritualmente. En otras palabras, para que seamos restaurados a la imagen de Dios. Si estos muebles los ponemos ya de esta manera, ¿se recuerdan? Pues nos da una visión bastante clara de cómo en el tabernáculo de Moisés está el camino, revelado el camino de la cruz que nos lleva al Padre a través de Cristo Jesús. Porque este tabernáculo, sus muebles nos revelan a Cristo, nos revelan el carácter de Cristo. Y esto, cuando lo ponemos de esta manera, pues ya nos da una idea general. Esto es un cuadro didáctico, nada más para que podamos nosotros visualizar y tener revelación de cómo el tabernáculo de Moisés es una figura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, que nos enseña lo que se tiene que formar de Cristo en nosotros para que nosotros podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Esto es poderoso, bastante revelador. Así es que mire, es interesante y es poderoso nosotros estudiar todo lo del tabernáculo en la palabra de Dios. Muy bien, pero volviendo al punto principal de esta enseñanza, que es cómo obtener revelación y poder obtener fe y crecer en fe por la palabra de Dios, vamos a aprender a través del tabernáculo cómo funciona esto, en dónde nosotros nos tenemos que mover, por decirlo así, espiritualmente, para que podamos obtener toda la revelación que Dios nos quiere dar. Volviendo a la imagen, voy a usar esta del tabernáculo. En estas 3 secciones, sí, todo lo que está, las experiencias del atrio, en estos 2 muebles, tanto en el altar de los sacrificios como en la fuente de agua, ¿sí? Obtenemos 3 experiencias que son por gracia. No tenemos que hacer mayor cosa para nosotros recibir estas experiencias espirituales. Número 1 empieza con la salvación, donde tenemos la experiencia con la sangre de Cristo Jesús. Esto es por gracia somos salvos, no por obras.
¿sí? Sino por medio de la fe. Incluso no es una fe nuestra como está escrito, sino que es una fe que hemos recibido de parte de Dios como un regalo de parte del Padre, para que podamos creer no solo en Él, sino creer en su Santo Hijo Jesús, creer en su Santo Espíritu, creer en la sangre de Cristo Jesús, creer a su palabra. Es una fe que recibimos de Dios. Muy bien, acá tenemos la experiencia de la sangre. Y acá mismo, en este mismo mueble del altar de los sacrificios, también tenemos la experiencia con el fuego que consumía en ese tiempo las ofrendas, y que sigue consumiendo ese fuego operando en nosotros cuando nos presentamos como una ofrenda de sacrificio vivo para nuestro Dios. Entonces, en este mueble tenemos la experiencia de la sangre, que empieza con la salvación de nuestra alma, la experiencia del bautismo en Espíritu Santo y la experiencia del bautismo en agua, en la fuente de agua. Son tres recursos que Dios nos ha dado, se recuerda: sangre, fuego y agua, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Sin embargo, esto lo recibimos por gracia. No tenemos que hacer nada más que pedirlo, más que hacer lo que Dios nos manda de su palabra, aceptar el hecho, tomar la decisión de ser un discípulo de Jesús, para lo cual me bautizo en agua, hago mi pacto de transformación en ese bautismo, y empieza una nueva dimensión espiritual para nosotros. Y es la dimensión de, ya con estas tres experiencias, nosotros crecer y movernos y desarrollarnos espiritualmente a nivel del lugar santo. Y es aquí donde me quiero centrar, porque en el lugar santo tenemos nosotros las experiencias de la oración, en el altar de oro de la oración. Es ahí donde oramos a otro nivel, en otra dimensión. Es a nivel del lugar santo donde aprendemos a orar en el nombre de Jesús, y también a través de esa oración que nos lleva a niveles de intercesión y también de batalla espiritual. Es esa oración, esos niveles de oración que vamos adquiriendo a través o a medida que este altar de oración, este altar de oro se va formando en nosotros. Mire, no es casualidad que esté a nivel del corazón, porque es de allí donde tiene que salir la oración, la intercesión en el nombre de Jesús. Pero esa oración también es la que nos habilita para que nosotros, al estudiar la palabra representada por el candelero, los 66 libros de la palabra sea luz para nosotros. Es acá donde recibimos nosotros revelación de la palabra de Dios. No es a nivel del atrio. En el atrio leemos la Biblia, quizá la estudiamos, y la entendemos muy poco, porque eso es a nivel del lugar santo. Es acá donde recibimos revelación de la palabra, representada acá por el candelero de oro con sus 7 lámparas. Y también es acá a nivel del lugar santo, donde también la palabra, todo gira a través de la oración. La palabra empieza a cobrar vida en nosotros. No solo la sabemos, no solo recibimos sabiduría de la palabra en el candelero, no solo recibimos entendimiento espiritual, también recibimos la fortaleza representada por estos panes de la proposición. La palabra misma nos da la fortaleza, nos da la fe, porque la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Realmente es oír atentamente, oír inteligentemente la palabra de Dios. Y eso nos da la fe, la fortaleza para ponerla por obra. Acá de este lado recibimos revelación en el candelero, y acá en la mesa de los panes recibimos la fuerza, la fe, la convicción, la certeza de la palabra de Dios, que nos da la capacidad para ponerla por obra. Y eran 12 panes, porque nos habla del gobierno de Dios, la capacidad de caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad. Conocemos su voluntad. Acá nosotros estudiamos la palabra en el candelero y recibimos sabiduría, recibimos revelación. Acá en la mesa nosotros recibimos esa fuerza para nosotros ponerla por obra. Es acá donde crecemos en fe. A nivel del candelero crecemos en sabiduría, crecemos en entendimiento, crecemos en conocimiento de la voluntad de Dios, de los planes de Dios, de los misterios del reino de Dios. Pero es a nivel de la mesa de los panes donde nosotros crecemos en fe, crecemos en convicción, crecemos en nuestra disposición de someternos al gobierno, a la soberanía de Dios. Esto es poderoso. Ahora bien,
Las experiencias que mencioné de salvación, de la sangre de Cristo, del bautismo en agua, del bautismo en Espíritu Santo en el atrio, es por gracia. Sin embargo, estas experiencias de nosotros obtener revelación de la palabra, obtener la sabiduría y entendimiento, obtener más fe y crecer en fe y en niveles de oración, esto, aunque sigue siendo por gracia, porque no lo merecemos, no merecemos que Dios nos conceda esto, sigue siendo por gracia. Sin embargo, a nivel del lugar santo, que es donde también nos formamos como reyes y sacerdotes para Dios, acá ya se quiere que nosotros trabajemos. Acá ya hay requisitos. Acá en el atrio estas experiencias no es por obras. En el lugar santo, para que se forme esto del carácter de Cristo, para que nosotros seamos un altar de oración, para que nosotros tengamos la mente de Cristo y seamos luz, y para que nosotros caminemos bajo el gobierno de Dios, sí se necesitan obras. Sí se necesitan obras. Sigue siendo por gracia, pero tengo que trabajar. De hecho, cómo obtener revelación de la palabra y cómo crecer en fe, eso lo alcanzamos, lo obtenemos a nivel del lugar santo. Es acá, no hay otro lugar, es a nivel del lugar santo. Pero para ello, ¿cómo puedo obtener esto? En el lugar santo, trabajando. Y es más, comprando lo que Dios dice que debo de comprar, y es lo que vamos a ver en estos momentos. Y vamos a explicar. El hecho que diga comprar, por favor que su mente no se vaya a otras cosas. Vamos a entender qué es lo que hay que comprar en el lugar santo y cómo es que se compra de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica. Muy bien, ya con este preámbulo, entonces, quiero repetir esto. En el lugar santo, para obtener revelación de la palabra del candelero y crecer en fe, tengo que trabajar, tengo que comprar la verdad, tengo que comprar el pan. ¿Cómo lo compramos? Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo trabajamos? Primero veamos estas dos cosas, porque tenemos que trabajar y tenemos que comprar. ¿Sí? Es eso que le quede en su espíritu. ¿Sí? Tenemos que trabajar y tenemos que comprar. ¿Sí? Que se le queden esas dos palabras para obtener revelación y crecer en fe. Veamos, vamos a la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, son palabras de Jesús. Dice: trabajad no por la comida que perece, o sea, no por la comida temporal, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, Jesús, les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Pero quiero que le pongan atención a estas palabras. Dice: trabaje. Aquí ya no está hablando de solo recibir. Dice: trabaje. Y no está hablando de comida natural, no está hablando de algo natural, está hablando de algo espiritual, está hablando de comida espiritual. Es por eso que dice: trabaje, no por la comida que perece, o sea, no por la comida natural. Ahora, quiero aclarar, no es que no haya que trabajar, pero está diciendo: miren, no se enfoquen, no usen toda su energía, todo su tiempo, todo lo que Dios nos da, no lo usen a enfocarse en esta tierra, a trabajar y a buscar solamente el pan natural. De hecho, está escrito también: no solo de pan natural vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por eso que dice: trabajen, pero por la comida que a vida eterna permanece. Obviamente tenemos que tener ya entendimiento de lo que es la vida eterna. Y vida eterna es obtener el carácter divino eternamente. La vida divina, la vida de Dios, su carácter divino eternamente. Para eso hay que trabajar. Para eso hay que trabajar. Jesús mismo lo dijo: trabajad. Y está hablando en tiempo presente. Trabaja, trabaja, trabaja. ¿Sí? ¿Y cuándo vamos a dejar de trabajar obteniendo este tipo de alimento que es la palabra de Dios? Hasta el último segundo que estemos en esta tierra. Muy bien, esto es poderoso. Y es por eso que también bueno, es más, antes que quite este versículo, esta palabra trabajar, y si usted puede lo apunta o lo revisa en la concordancia de Strong, que en griego, la palabra trabajar, escuche bien lo que significa. Significa laborar,
pero significa especialmente estar dedicado a algo, ¿sí? En este caso, dedicado a lo que Jesús quiere que nos dediquemos. Significa ocuparse, ocuparse, eso es trabajar, ¿sí? Significa también ser un hacedor. Entonces podríamos leer esto, que Jesús dice, mire, dedíquense, ocúpense, ¿sí?, en buscar la comida que a vida eterna permanece. O sea, sean hacedores, o sea, sean activos. No es algo pasivo, esto es algo activo. Ocúpense, dedíquense. Eso es lo que Jesús nos está diciendo cuando dice trabajar. Y es por eso que en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, les dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense, vea lo que dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. En otras palabras, con reverencia, ¿sí?, temiendo y apreciando la oportunidad que Dios nos está dando. Pero dice, ocúpense en su salvación. Y alguien dirá, pero yo ya soy salvo. Sí, pero la palabra nos dice, y solo se lo menciono en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, habla que nosotros tenemos que crecer en salvación. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está hablando ya de comida espiritual, para que por ella, dice allí, crezcan en salvación. Y es por eso que acá dice, ocúpense en su salvación. En otras palabras, trabajen en crecer en salvación. Ya soy salvo de la paga del pecado. Qué bueno, eso es un gran regalo de Dios, ¿sí?, salvo de la condenación eterna. Pero no olvidemos que el Señor no solamente nos quiere salvar del infierno literal, también quiere salvarnos del infierno que aún tenemos en nuestro corazón, del pecado que todavía mora en nosotros, de la iniquidad que todavía mora en nosotros. Es por eso que tenemos que crecer en salvación y ocuparnos en nuestra salvación, en crecer en salvación. Esto es muy claro en la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros cómo crecemos, de acuerdo a lo que vimos, y voy a regresar las gráficas aquí rápido. ¿Cómo crecemos nosotros? ¿Cómo obtenemos revelación de la palabra de Dios? ¿Cómo crecemos en fe? ¿Cómo obtenemos más fe? Bueno, la obtenemos a través de trabajar, ¿sí? Trabajar en orar, en estudiar la palabra de Dios, que eso es a nivel del candelero, y en meditar la palabra de Dios. De eso nos habla también la mesa de los panes. Del pan nos habla de meditar, de rumiar, ¿sí?, de estar rumiando, comiendo el pan. No solo estudiando, sino meditando. De esa manera es que nosotros tenemos que trabajar. ¿Está claro esto? Sí. Trabajar, dijo Jesús. Bueno, trabajemos en oración, trabajemos en el estudio de la palabra, en escudriñar las escrituras, y trabajemos también en meditar la palabra. Esto es lo que muy pocos cristianos hacen, ¿sí? Mucho cristiano ora, pero me temo mucho que muy pocos oran a nivel del lugar santo, de esa intercesión que recibimos en el lugar santo con el fuego del Espíritu, en intercesión del Espíritu, de manera sobrenatural. Acá es una intercesión sobrenatural, donde el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, con lenguas que el Espíritu Santo da. Es algo sobrenatural, ¿sí? Pero también tenemos que trabajar en escudriñar la palabra y en meditarla. Esto es lo que mencioné, muy pocos lo hacen, ¿sí? Muchos oran un poco, medio estudian su Biblia, y lo poco que le estudian no le entienden, porque no tienen esa intercesión en el Espíritu. Y muy pocos meditan la palabra. Ni siquiera se preguntan cómo puedo meditar la palabra. Y se recuerdan que el Señor le dijo a Josué, ¿sí?, nunca se aparte el libro de la ley. En otras palabras, nunca se aparte la Torá, nunca se aparte mi palabra de tu boca, le dijo, sino que de día y de noche medita en ella. O sea, allí está el poder. Medita en ella. Es allí donde viene más entendimiento y la capacidad de ponerla por obra, para que entonces, le dijo Dios,
hagas prosperar tu camino. Lo que hagas te va a ir bien, pero sí meditas, no solo que la sepas, no solo que la estudies, no solo que la recites, sino que medites en ella, que esté en tu mente siempre, que esté en tu corazón, que la palabra de Dios abunde en tu corazón, pero con sabiduría espiritual, con entendimiento espiritual, y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Eso es poderoso, y eso es lo que va a ir teniendo un efecto espiritual de verdad impresionante en cada uno de nosotros. Muy bien, y también vale la pena recordar lo que la palabra de Dios nos dice al respecto de trabajar por la palabra, de trabajar en la palabra, en oración y en meditación de la palabra. Nos dice también, les voy a poner acá el versículo en 2 de Tesalonicenses. Vamos a ver. Filipenses, bueno, ocupen su salvación. Y luego les voy a mencionar este versículo, que creo que no lo tengo acá en pantalla, pero anote la cita. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice: porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así dice la palabra de Dios: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto funciona en lo natural, por supuesto, también, pero funciona también en lo espiritual. Si no estamos dispuestos a trabajar en oración, en el estudio de la palabra y en meditación de la palabra, pues no va a haber comida para nosotros, no va a haber alimento espiritual, no va a haber vianda para nosotros. La leche es a nivel del atrio, la vianda, ¿sí?, los misterios del reino de Dios, es a nivel del lugar santo. Esto es poderoso. Muy bien, entonces ya vimos la primera fase. Hay que trabajar por la palabra. ¿Estamos? Trabajar. Pero también la palabra de Dios nos enseña que para obtener revelación de la palabra y crecer en fe, tenemos que comprar la palabra, ¿sí? Trabajar y comprar. Ahora bien, ¿cómo compramos? Y es aquí donde empezamos a ver algo muy interesante, muy poderoso que está en la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 23, esto se le va a quedar fácilmente. Proverbios 23, 23 dice: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, dice, la enseñanza y la inteligencia. Vea, dice, compra. ¿Sí? ¿Qué cosa? La verdad, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Está hablando de algo espiritual, ¿sí? Compra la verdad, compra la sabiduría espiritual, compra el conocimiento. La enseñanza nos habla de conocimiento, nos habla de instrucción. Si desmenuzáramos el significado de esto, de verdad es algo interesante, porque la palabra enseñanza, que nos habla de instrucción, también nos habla de corrección. Y esta palabra comprar, ¿sí?, cuando aquí dice compra, significa obtener, significa alcanzar. En otras palabras, obtén la verdad, obtén la sabiduría. Y ya hemos enseñado cómo obtener sabiduría. Obtén la enseñanza, la instrucción, pero también significa obtén la corrección, obtén la disciplina de Dios, ¿sí? Cómprala, debes de obtenerla. Y también el entendimiento, la inteligencia espiritual. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues aquí lo dice: cómpralo. Y des en cuenta que esto, cuando ya nos vamos nosotros al libro de Isaías, estamos hablando de que la Biblia nos enseña a comprar la verdad, a comprar la sabiduría, a comprar el entendimiento. Y en el libro de Isaías dice, en Isaías 51, 1 al 2, voy a leer primero el versículo 1, ¿de acuerdo? Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, dice, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El vino y la leche nos hablan también de la palabra, nos hablan del Espíritu Santo, del gozo del Espíritu Santo. Acá nos habla de una unión del Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra siempre van juntos, siempre van juntos. Es por eso que dice: ven, compra sin dinero.
Acá ya tenemos que hacer a un lado esos pensamientos, o quizás alguien puede estar pensando, ya está, entonces hay que pagar dinero para comprar la palabra, comprar la sabiduría. No, acá dice que es sin dinero. Acá incluso dice que es sin precio para comprar el espíritu y la vida de la palabra de Dios. Pero quiero que vean un detalle. Esto no es para todos. O sea, esto no es para cualquiera. Este llamado a comprar sin dinero, a comprar sin precio, es únicamente para los sedientos. Dese cuenta, dice, a todos los sedientos, a ellos les hace este llamado, a los sedientos, a que nos acerquemos a Dios, al lugar santo, a que entremos en su santuario, a que nos ocupemos, a trabajar, ¿sí?, a comprar la verdad. ¿Cómo la compro? Es sin dinero. Es sin dinero. ¿Y cómo entonces hago para comprarla si no es con dinero? De una vez me voy a adelantar a decirle, la compro con el capital que Dios nos ha dado. Lo he enseñado muchas veces. El capital que usted y yo tenemos para comprar la sabiduría, para comprar el conocimiento. Pero cuando hablo de conocimiento acá es de conocimiento, de revelación de la palabra de Dios, de comprar entendimiento, es con el tiempo que Dios me da. Y todos tenemos la misma cantidad de tiempo. A todos Dios nos da todos los días 24 horas. Pero cada quien decide cómo invierte, ¿sí?, este capital tiempo que Dios nos da. Nadie va a poder acusar a Dios, decirle, pero es que a aquella persona le diste más que a mí, o a aquella persona le diste menos que a mí. No, a todos se nos da igual, ¿sí? Se nos da el tiempo. El asunto es que no todos invertimos el tiempo para comprar lo que Dios nos pide que compremos. Pero para que podamos hacer esto, tenemos que tener sed de Dios. Tenemos que tener sed de Dios, como está escrito en el Salmo 63:1. ¿Sí? ¿Quiénes son los sedientos? Son los que de lo más profundo del corazón, como pasó con David, sale esta expresión desde lo más profundo del corazón: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne te anhela, o sea, mi ser te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. En otras palabras, Señor, no hay agua, mi alma se siente seca, pero mi alma tiene sed de ti. Y el que tiene sed de Dios, vea lo que va a hacer con su tiempo. Escuche bien, porque esto es poderoso. Estas son llaves, estos son principios, estos son secretos que la palabra de Dios nos revela de cómo nosotros poder obtener revelación, iluminación, entendimiento de Dios, de los misterios de Dios, del reino de Dios. Si mi alma está sedienta, vea cuál va a ser mi actitud, ¿sí? De madrugada te buscaré. Y esto de madrugada no se refiere también solo a levantarme temprano. Se refiere también a que en cualquier situación, lo primero que voy a hacer es buscar a Dios antes de buscar a las criaturas. Mi prioridad va a ser Él, mi guía va a ser Él. Voy a tener comunión con el Espíritu Santo, como hemos enseñado, ¿sí? De madrugada, tú serás lo primero de lo primero en mi vida, Señor. Funciona tanto como el hecho de dedicar las primeras minutos, le voy a llamar de esa manera, el primer tiempo de mi día, lo voy a dedicar a buscar a Dios. Le voy a dar las primicias de mi tiempo, le voy a dar el diezmo de mi tiempo. Eso es tener sed de Dios. Eso es tener sed de Dios. Y para los sedientos es que Dios dice: vengan, compren sin dinero, compren sin precio. ¿Qué cosa? Pues el alimento espiritual que nos lleva a obtener la naturaleza divina del Señor y de nuestro Padre. Esto es bien poderoso. Y entonces luego, sí, voy a regresar acá. Isaías dice a todos los sedientos: vengan, en el versículo 1 de Isaías 55. En el versículo 2 dice, y es aquí donde quiero trabajar un poco para que seamos edificados de una manera poderosa en esta hora con la palabra de Dios. Dice en el versículo 2 de Isaías 55: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan
y vuestro trabajo en lo que no sacia. Vea que después de la invitación a comprar sin dinero y sin precio, ya nos viene una amonestación de parte del Señor, porque esto es palabra de Dios y nos dice: miren, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Y luego nos hace un llamado: oídme atentamente. Si usted ve en la concordancia de Strong, esta palabra oídme y atentamente es lo mismo. Es oír inteligentemente, es oír con una actitud de obedecer. En nuestras palabras dice: escúchenme con una actitud de obedecer lo que les voy a decir. Dice: oídme atentamente y coman del bien. O sea, se nos llama a comer del bien. ¿Qué es comer del bien? Es comer del Señor. Jesús fue claro cuando dijo: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá parte conmigo. No está hablando de la salvación, de la paga del pecado. No está hablando de ser salvos de la condenación eterna. Está hablando de tener parte con Él, de ser hecho uno con Él, de llegar a tener su mente, llegar a tener un corazón como el de Él, de ser uno con Él en espíritu, para poder reinar con Él. Pero Jesús dijo: si no comen de mi carne y no beben de mi sangre, no podrán ser hechos uno conmigo, no tendrán parte conmigo. Y muchos de los discípulos incluso de aquel tiempo se asustaron cuando Él les habló de comer su carne y beber su sangre. No le entendieron. No entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Pero nos está hablando de su palabra. Si no comen de mi palabra y si no beben de mi sangre, ¿cómo bebo de la sangre de Cristo? A través del arrepentimiento. Cada vez que me arrepiento de manera genuina, la sangre de Cristo viene. Y la sangre de Cristo me lava más y más y más. La sangre de Cristo satura mi espíritu, satura mi alma, mi cuerpo. La sangre de Cristo permea mi ser. Esa es la manera de beber la sangre de Cristo Jesús. Pero viene a través de nuestro arrepentimiento genuino. Entonces Jesús dijo: coman de mi carne, coman de mi palabra y beban de mi sangre. Y acá dice: coman del bien. A eso se refiere. Y luego dice lo que va a suceder. Póngale atención a este versículo. Este versículo es clave. Lo voy a trabajar un poco más, lo voy a elaborar un poco más. Dice que el efecto va a ser: y se deleitará vuestra alma con grosura. Se deleitará, dice, vuestra alma con grosura. Esto es bien importante, porque vea el orden en que está acá. Dice que le escuchemos atentamente, que comamos del bien. ¿Y cómo voy a comer del bien? Comprándolo, trabajando y comprándolo, sin dinero, sin precio, ¿sí? ¿Cómo lo compro? Con mi tiempo, invirtiendo mi tiempo, el tiempo que Dios me da. ¿Y cuál va a ser el efecto de comer el bien? El efecto va a ser que mi alma se va a deleitar. Mi alma se va a deleitar con grosura. Se la voy a poner así: el efecto va a ser la sanidad de mi alma. ¿Sí? La sanidad de mi alma. Lo vamos a trabajar ahorita de una manera despacio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y lo voy a poner acá, esta última parte de este versículo, porque es el que quiero que quede en la mente, quede en el corazón, quede en el espíritu de ustedes. Este llamado bendito de Dios para nosotros hoy. Y recordemos lo que dice Hebreos: mientras se diga hoy, no endurezcas tu corazón. Escuchemos atentamente el llamado de Dios. Dice: comed del bien, compra el bien, trabaja por comer el bien, por la comida que te lleva bien, y se deleitará vuestra alma. Porque esto es lo que necesitamos urgentemente: sanidad en nuestra alma. Y esta palabra grosura la puse en amarillo acá, usted lo está viendo en pantalla, para que entendamos qué significa esta palabra grosura. Yo lo traigo acá, yo lo saqué de la concordancia de Strong. La palabra grosura, escuche, significa, aparte de significar gordura, significa abundancia. Pero viene de una raíz griega que es dashen, así como la escucha, dashen, y significa, entre varias cosas, 5 cosas principales significa esta palabra grosura, ¿sí? La raíz hebrea de esta palabra grosura significa principalmente 5 cosas. Y ahorita se las voy a enumerar en un momento, ¿sí? Significa ungir,
significa satisfacer, significa también remover cenizas. Vea que está hablando del alma, ¿sí? Del efecto que va a tener en el alma si como del bien. Si trabajo por la palabra y crecer en fe, y si compro la verdad, la revelación y crecer en fe, ¿sí? La palabra grosura es ungir, satisfacer, remover cenizas, significa confortar y significa prosperar. Eso significa, en otras palabras, dice, come del bien y tu alma va a ser ungida, va a ser satisfecha, se le van a remover las cenizas, ya vamos a ver esto, va a ser confortada y tu alma va a ser prosperada. Vea todo lo que está escondido allí en la palabra de Dios. Esto es poderoso. Empecemos con lo primero, ¿sí? Nos dice que la palabra, ¿sí? Nuestra alma va a ser ungida. Bueno, ¿qué va a ser la palabra en nosotros? Como dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó. ¿Y qué más? Y los libró de su ruina. Cuando habla de ungir, está hablando, escuche bien, de sanidad. Está hablando, es por eso que en el Salmo 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió Jehová, dice. Y cuando habla de que Jehová me ungió, es para sanar. En el Nuevo Testamento también habla de ungir con aceite. Entonces, cuando yo invierto mi tiempo en la palabra, en oración y en meditar la palabra, mi alma va a recibir sanidad, porque la palabra misma que estoy estudiando, que estoy entendiendo, que estoy recibiendo el espíritu y la vida de la palabra del Señor, y estoy recibiendo la sabiduría, el entendimiento de la palabra, el conocimiento de la palabra, y a la vez la estoy meditando, y mi fe va creciendo a través de meditar la palabra de Dios. El efecto va a ser que mi alma va a ir recibiendo sanidad. Y luego, ¿se recuerdan qué más? La palabra grosura significa satisfacer. ¿Qué va a suceder cuando yo trabajo por la revelación de la palabra, trabajo por crecer en fe y compro, invierto tiempo en ello? Mi alma va a ser satisfecha. Esta palabra satisfecha habla de satisfacer la sed, habla de satisfacer toda necesidad, habla de satisfacer todo lo que nuestra alma necesita. Hay almas que se sienten vacías, almas que se sienten aturdidas, ¿sí? Turbadas. De hecho hay un salmo que dice, alma mía, no te turbes dentro de mí, aún tengo que alabar a Jehová. Pero cuando invierto tiempo en estudiar la palabra, en orar, en estudiar la palabra y meditar la palabra, mi alma va a ser satisfecha. Como ya vimos en el Salmo 63:1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Y cuando mi alma tiene sed y busco a Dios, invierto tiempo en orar, en estudiar la palabra y en meditar la palabra, ¿cuál va a ser el efecto? Voy a ser saciado, mi alma va a ser saciada con el agua de la palabra, porque Jesús mismo dijo también, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es ahí donde recibo revelación, donde crezco en fe. Luego, ¿qué más sucede cuando como del bien? Como dice en Isaías, también significa remover cenizas. Y va si nuestra alma no necesita que sean removidas todas esas cenizas. ¿De qué nos hablan las cenizas? Nos hablan del pasado, nos hablan de todas esas experiencias, esos recuerdos dolorosos, de esos traumas, de todo lo que ha pasado en nuestra vida, de todo el daño que ha recibido nuestra alma. De eso nos habla, de ser removida la ceniza. La ceniza es lo que quedó allí, es un recuerdo. Pero cuando tenemos esas cenizas, causan daño en nuestra alma y nos dañan en muchas áreas de nuestra vida.
Es por eso que cuando comemos del bien de Dios, el efecto que va a tener en nosotros, su palabra, su espíritu, la oración, el estudio de la palabra y la meditación de la palabra, el efecto es que en nosotros, en nuestra alma, van a ser removidas esas cenizas. Esos recuerdos dolorosos del pasado van a ser quitados de nuestra alma, como también está escrito en Isaías capítulo 61:3. Dentro de las cosas que hace la unción del Espíritu Santo en nosotros, porque este capítulo empieza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió Jehová. Y dice: ¿para qué? Y dentro de las cosas para las cuales nos unge Jehová, dice: para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Eso es poderoso. Por la unción del Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo viene a obrar en nuestra alma, viene a remover las cenizas del pasado, de todos esos recuerdos que me tienen estancado espiritualmente, estancado emocionalmente, y eso me estanca materialmente también. Pero por la obra del Espíritu y la palabra en mí, esas cenizas son removidas en mi alma y mi alma es sanada. Y en lugar de esas cenizas recibo gloria, el carácter de Jehová, de nuestro Señor. Esto es poderoso. Vea el efecto que tiene nuestra alma si nosotros trabajamos por la palabra, por la revelación, y crecer en fe, y compramos, pagamos el precio con nuestro tiempo. ¿Qué más hace esto en nuestra alma? ¿Sí? Habla de confortar. ¿Sí? La palabra confortar significa convertir. Esto es poderoso. Vea que aquí hay un programa de liberación y sanidad para nuestra alma. Pero ¿por qué no todos reciben sanidad en su alma? Porque no todos están dispuestos a trabajar en lo que hemos visto y a comprar, a invertir su tiempo en lo que Dios nos pide que lo invirtamos. Si fuera solo de gracia, solo por creer en Jesús, que mi alma está sana, pues todos tendríamos sanidad en el alma y no tuviéramos las actitudes, las reacciones, los pensamientos que tenemos, que son muy contrarios todavía a los de Jesús. Así es que tenemos que oír atentamente lo que Dios nos está hablando. La palabra confortar significa, ¿sabe qué significa esta palabra confortar? Significa volver al punto de partida, o sea, volver al origen. ¿Y quién es nuestro origen? Nuestro origen es Dios. Nuestro origen es la roca, Cristo. Fuimos cortados de la roca. Entonces, cuando habla acá de confortar, habla de volver al punto de origen. Esto es poderoso entenderlo, tener esta revelación. Y nos habla también de convertir. Es por eso que en el Salmo 23, cuando habla de que Jehová es mi pastor, nada me faltará, se recuerda, en el versículo 3 dice: confortará mi alma. Acá aparece esta palabra nuevamente: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pero dice: confortará mi alma. Cuando dejo que Él sea mi pastor, que Él sea mi Señor. ¿Y cuándo empieza a suceder eso? Cuando empiezo yo a dejar, a tener la experiencia que Él se empiece a convertir en mi Señor, en mi pastor, es a nivel del lugar santo. No es cuando estoy recién convertido, no es cuando estoy bautizado en agua, ni siquiera es cuando recibo el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Es cuando uso estos recursos de la sangre, ¿sí?, del agua de su palabra y de su fuego para trabajar a nivel del lugar santo, en oración, en el estudio de la palabra y en meditación de la palabra de Dios. Esto es algo bien extenso, bien inmenso. Yo se lo estoy empaquetando, se lo estoy resumiendo. Entonces, dice acá: confortará mi alma. En otras palabras, convertirá mi alma. O sea, la palabra revelada. Escuche bien, porque no estamos hablando solo de saber de Biblia. Creo que eso tuve que habérselo dicho desde el principio. Aquí no está hablando de solo saber de Biblia. Aquí no está hablando de saber versículos de memoria. Ni siquiera está hablando de saber predicar. No, aquí está hablando de tener palabra revelada, de tener iluminación, ¿sí?, de poder conocer los misterios del reino. De eso está hablando acá a nivel del candelero, a nivel del lugar santo. Entonces, cuando tengo revelación de la palabra, esa luz de la palabra es lo que va a convertir mi alma, ¿sí? Y entonces, y solo entonces, mi alma va a empezar a ser conformada
al carácter de Cristo Jesús. Como también está escrito, dice en el Salmo 19:7, ya voy con esto terminando, dice: la ley de Jehová es perfecta. O sea, la ley, esta palabra ley, si usted la revisa en la concordancia Strong, es la Torah, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, es completa. ¿Y qué hace la palabra? Convierte mi alma, conforta mi alma, ¿sí? Restaura mi alma, sana mi alma. Y por último, ¿qué hace o qué sucede en mí cuando como del bien? Cuando trabajo por la palabra, por la revelación y por crecer en fe. Cuando compro la sabiduría, compro el entendimiento, compro la enseñanza, como ya vimos que dice la palabra de Dios, ¿qué efecto va a tener? Va a prosperar mi alma. Ya con esto creo que ya en la mente de usted ya vienen también ciertas citas bíblicas, ¿sí? Va a prosperar mi alma, va a prosperar mi alma. Esto es sumamente poderoso. Va a prosperar mi alma. ¿Se da cuenta que vale la pena trabajar en lo que Dios nos pide que trabajemos? Que invirtamos nuestro tiempo en lo que Dios nos pide que lo invirtamos. Que atendamos la amonestación de por qué usamos los recursos, la vida, el tiempo, la energía, todo lo que Dios nos da en cosas temporales nada más, en cosas que perecen, en cosas que no tienen ninguna trascendencia eterna. Si cuando nosotros invertimos nuestro tiempo en buscar lo que Dios nos pide que busquemos todos los días, vea todo lo que le va a suceder a nuestra alma, todo lo que va a suceder a nuestra alma, ¿sí? Y lo voy a recordar, nuestra alma va a ser ungida, va a ser sanada, va a ser satisfecha. Y un alma satisfecha no va a estar buscando nada fuera de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Un alma satisfecha no va a estar buscando nada fuera de Dios. Y nuestra alma va a ser liberada de todo ese pasado que es como cadenas que nos tienen estancados, esclavizados, amarrados. Vamos a recibir liberación de todo ese dolor, de todos esos recuerdos, de todos esos traumas. Y también ya vimos cómo nuestra alma va a ser convertida al diseño original, ¿sí? Al diseño original. Nuestra alma va a ser convertida, va a ser aquello para lo cual Dios la diseñó, la creó. Pero también lo que vemos de último, nuestra alma va a ser prosperada, como está escrito en 3 de Juan 2. A todos nos gusta este versículo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En cuántas? En todas las cosas. Pero dice: y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces acá ya podríamos responder una pregunta: ¿cómo puede prosperar mi alma? ¿Cómo hago para que mi alma prospere? Para que yo prospere en todas las cosas y tenga salud espiritual, emocional y de todo tipo. ¿Qué debo de hacer? Lo que acabamos de estar estudiando. Tengo que trabajar, ¿sí? Ocuparme, dedicarme al estudio de la palabra, a la oración. Primero es a la oración, de acuerdo al tabernáculo, es ocuparme en la oración, ocuparme en el estudio de la palabra y ocuparme en la meditación de la palabra. Vamos a dar una enseñanza pronto de cómo meditar la palabra, porque quizás algunos estén pensando: pero ¿cómo hago para meditar la palabra? ¿Cómo la medito? Hay que aprender, pero hay que aprender para poner por obra, para ocuparme en ello. ¿Cómo puede prosperar mi alma? Estando dispuesto a comprar la verdad, a comprar la sabiduría, a comprar la enseñanza, la instrucción, a comprar el entendimiento espiritual. ¿Cómo? Invirtiendo tiempo para ello. Y todos tenemos ese capital, todos tenemos el recurso para poder hacer esa compra. Todos tenemos tiempo, a todos se nos da tiempo. ¿Está claro esto? Entonces, ¿cómo obtener revelación? ¿Cómo crecer en fe? Porque cuando obtengo revelación y crezco en fe, mi alma
va a prosperar. Sí, mi alma va a prosperar. Cada vez tengo más fe en Dios, más entendimiento de los misterios del reino de Dios. ¿Y en qué me va a ayudar además esto? En que no importa la situación, no importa si estoy por una adversidad, en un momento duro, difícil, de aflicción, voy a tener entendimiento del por qué y para qué Dios lo está permitiendo. Y también voy a tener fe, convicción, la certeza que la mano de Dios está conmigo, que Dios no me ha desamparado, que Él no me ha dejado. Sé que aunque esté en un valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo alguno, porque yo sé, como le dijo David, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que tu presencia está conmigo. Yo sé que estoy en tus manos. Es situación difícil, es una situación de adversidad muy difícil, pero yo estoy en tus manos. Y tu vara y tu callado a mí me infunden aliento. Y cuando tengo esa actitud en medio de cualquier situación difícil, oscura, dolorosa, lo que sea, si tengo la buena actitud, porque tengo entendimiento, ¿sí?, y tengo fe, entonces en medio de esa situación, como dice el Salmo 23, el Señor me prepara una mesa, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cómo se cumple eso? Cuando mi alma está siendo prosperada, estoy invirtiendo tiempo en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu de Dios, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la meditación de la palabra. 3 cosas que he estado mencionando, en las que hay que trabajar y que hay que comprar. Hay que pagar un precio, hay que invertir tiempo. ¿Está claro esto? Sí. A trabajar en la oración, oración a nivel de intercesión, oración a nivel del Espíritu, que es una oración a nivel del lugar santo. ¿Sí? A trabajar en la oración, a trabajar en el estudio de la palabra, en escudriñar la palabra, y a trabajar en meditar la palabra. Eso va a prosperar mi alma. Eso va a traer sanidad a mi alma y me va a prosperar en la carrera, en el camino, en mi jornada de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Esto es poderoso. Así es que vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, porque es una lucha dentro de nosotros. Sabemos ahora lo que tenemos que hacer, pero una cosa es saberlo y otra cosa es tener el ánimo de hacerlo, el deseo de hacerlo, la fuerza para hacerlo. Y eso solamente Dios nos lo puede dar, porque también está escrito, Él, recuerda esto, Él es el quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y su buena voluntad es que hagamos esto, que trabajemos y que compremos lo que Él nos quiere dar a nivel del lugar santo, para que entonces nos graduemos a nivel del lugar santísimo, a la estatura del varón perfecto. Así es que pidámosle al Señor, pidámosle de corazón que produzca en nosotros el querer y el hacer. En otras palabras, que nos haga querer y que nos dé la fuerza que necesitamos, la ayuda que necesitamos para ser disciplinados, diligentes en tener una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, una vida de meditación de la palabra, y aprender cómo hacerlo para tener ese tipo de vida. ¿De acuerdo? Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias, Padre, por abrirnos tu palabra, por la luz de tu palabra, Señor nuestro y Dios nuestro. Te lo agradecemos, Padre celestial. Bendito Dios eterno, bendito Dios nuestro. Gracias. Y hoy, Padre, conforme a tu palabra te suplicamos, produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de trabajar, Padre, en oración, de trabajar en el estudio de tu palabra y en trabajar en la meditación de tu palabra, de comprar con el tiempo que nos das, Padre,
comprar estas experiencias de una vida de oración, una vida en tu palabra, una vida en la meditación de tu palabra. Lo necesitamos, Padre Celestial. Necesitamos sanidad en nuestra alma. Necesitamos sanidad en nuestro espíritu. También necesitamos sanidad física, Padre Celestial. Y está claro, Señor Dios, que tu palabra nos sana. Está claro, Padre eterno, que si prospera nuestra alma, prosperamos en las demás cosas. Y nosotros lo necesitamos. Padre, produce en nosotros el deseo. Vamos, pídaselo de corazón. Dígale: Padre, produce el deseo en mí, el deseo de tu palabra. Produce en mí sed, Padre eterno. Produce sed, hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu voluntad. Yo lo necesito, Padre. Necesito tener sed de ti para madrugar a buscarte. Padre, haz que mi alma tenga sed de ti, que mi hombre interior te anhele, que todo mi ser te anhele, como está escrito, Padre. Para que yo me levante a buscarte en oración, a buscarte, a tener comunión contigo, Padre, en oración, en el estudio de tu palabra y en la meditación de tu palabra. Padre, por los méritos de Cristo te lo ruego. No porque lo merezca. Yo no tengo ningún mérito, Padre, pero me aferro a los méritos de Cristo, a la justicia de Cristo, Padre, para que produzcas en mí el deseo, para que me fortalezcas, para que me des la fuerza, Señor, para poder ser diligente, ser leal, ser fiel a ti, en hacer lo que me pides, en oírte atentamente y comer del bien, para que mi alma sea prosperada. Gracias, Padre eterno, por oírme. Gracias por oírnos, Señor nuestro y Dios nuestro. Gracias, Padre, porque tú has dicho y también harás. Y tú has dicho: clama a mí y yo responderé. Y a ti clamamos, Padre, por medio del único mediador entre tú y nosotros los hombres, por medio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre bendito. Te lo agradecemos y bendecimos tu nombre. Agradecemos tu nombre, alabamos tu nombre. Amén y amén. Esto es poderoso. Manos a la obra. No hay tiempo que perder, mis hermanos. A trabajar se ha dicho. A trabajar se ha dicho. Y a comprar la verdad, la enseñanza, la sabiduría, el entendimiento con nuestro tiempo. Amén. Nos vemos en la próxima enseñanza. Dios les bendiga.